Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino, estoy en la ciudad de Atlanta y hoy marcamos 6 meses de el momento en estos días en que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia, ¿no? Estábamos en el periodo de epidemia. Recuerdo en ese momento CNN se adelantó unos días para declararlo como pandemia. Había presión para esta institución para que realmente se viera qué era lo que estaba pasando. Bueno, lo importante hoy es ver lo que hemos aprendido y lo que nos falta por aprender, ¿no? Y reflexionar para darnos cuenta que verdaderamente al virus no lo hemos vencido, ¿no? Entonces, pensamos en invitar nuevamente al doctor Pablo Feyé, con quien hablamos hace unos meses al principio de esta pandemia. Él es especialista en enfermedades infecciosas y está en vivo desde San Antonio. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias Guillermo por la invitación de nuevo y poder participar con CNN y Latinoamérica. Lo importante también es ver lo que hemos aprendido y mucho ha cambiado en estos últimos meses. Primero nos enfocamos, es un problema de gente mayor, bueno, una gripe común o la influenza se lleva tantas vidas como el COVID-19 y la verdad que no es así. Eh, en este momento, cuáles son los conceptos más destacados de lo que hemos aprendido en estos 6 meses? Bueno, es un problema real, no solamente afecta a mayores de 60, también lo estamos viendo en la población que está expuesta, los que están trabajando desde los 20 hasta los 50 años, que están saliendo a comprar, están trabajando, están expuestos al virus. Ellos son los que realmente han tomado el principal golpe de la infección. Volvemos a lo fundamental, lo que sirve es el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Y eso sigue siendo fundamental. Lo que estamos aprendiendo es a vivir con el virus en este momento. Y si miramos la curva de muertes y un artículo que hoy sacamos en CNN español, no, perdón, en CNN en inglés, vemos que hacia mediados de abril fue el pico de muertes en Estados Unidos. A partir de ahí empezó a caer hasta julio y luego vuelve a subir a principios de agosto y ahora está en camino de descenso. ¿Podemos interpretar que en realidad es por algo que estamos haciendo nosotros o es el camino natural del virus? Porque vemos que en España pasó más o menos algo similar. ¿Tiene que ver con la conducta o tiene que ver con el desplazamiento de este virus? Creo que es el manejo que se está dando. En este momento las personas que se sienten con falta de aire acuden más temprano a la emergencia. Se pueden promover o dar los servicios de atención, dar oxígeno. Y como en junio salió este artículo de Oxford sobre el uso de dexametasona que disminuía la mortalidad, yo creo que eso ha impactado en la atención de estos pacientes. También está disponible el suero de pacientes convalescentes, anticuerpos que se están transfundiendo en este momento. El antiviral Remdesivir tuvo su aprobación por la FDA, es una aprobación temporal, pero se está dando. Y hay unos estudios sobre el uso de medicinas para colesterol, que pacientes que están tomando estas medicinas también disminuyen la mortalidad. Yo creo que es el conjunto de todas estas cosas y que la comunidad médica puede reaccionar mejor a estos pacientes y los pacientes también presentan más temprano a la emergencia para ¿no? Tener sus atenciones requeridas. La dexametasona es un corticoesteroide que evidentemente desinflama. El remdesivir reduce la estadía en la unidad de cuidados intensivos en un 40%, creo que era, para que la gente se recupere. Son todos paliativos de la sintomatología, ¿no? Pero realmente no vencen al virus. Cuando recién mencionaba el tema del colesterol, ahí me quedé pensando, ¿será el efecto de la medicina? Es decir, aquellos pacientes que toman medicina contra el colesterol les baja el nivel de colesterol o tiene que ver con alguna particularidad de esa medicina y su vinculación con el SARS-CoV-2?
Creo que es modificar el factor de riesgo. Son 4 estudios independientes que estaban revisando datos de pacientes que estaban tomando medicinas para colesterol y su mortalidad. Los 4 se presentaron en un solo estudio que se llama un metaanálisis, alrededor de 8,000 y tanto pacientes, en donde estos pacientes tenían una mortalidad más baja comparado con el grupo que no estaba tomando medicinas de colesterol. Yo creo que lo que hace es modificar el factor de riesgo de estos pacientes para trombos, problemas de coagulación, cosas así. Pero no que la medicina tenga un efecto directo sobre el virus. La única medicina que en este momento tiene un efecto directo sobre el virus es el remdesivir. Y lo vemos y lo podemos utilizar en la primera semana de síntomas, en los primeros 7 días. Una vez pasa esto, y sobre todo pacientes que ya están en cuidado intensivo, el efecto de la medicina no es tan marcado, no es tan beneficioso. Y es más, podemos tener efectos secundarios que no queremos. Si lo vamos a usar, hay que darlo temprano. ¿El remdesivir es un medicamento que se utiliza para qué? Es un antiviral. Inicialmente se diseñó para combatir el SARS y el MERS, que fueron las primeras epidemias con coronavirus. Es una medicina que bloquea la replicación del virus. Es directamente antiviral. Los grupos de riesgo que estuvimos hablando a lo largo de estos meses tiene que ver con aquella gente que no es muy saludable, los que tienen en un índice de colesterol alto, los que tienen la propensión para la formación de trombosis o coágulos, aquellos que tienen diabetes, los obesos. Y también se habló de grupos sanguíneos, aunque científicamente no se comprobó, se observaba la prevalencia de aquellos que tenían sangre A positivo por encima de otros grupos y factores. ¿Se sabe de algo sobre ese aspecto? Inicialmente se presentó la hipótesis que el grupo A, por una relación con los factores de coagulación, específicamente el von Willebrand, en donde ellos expresan más cantidad de von Willebrand y una duración más larga, posiblemente tengan más riesgo de hacer coágulos. Pero precisamente Massachusetts General Hospital hizo un estudio reciente y no ha encontrado una diferencia significativa entre los pacientes que tengan grupo A y grupo O grupo AB. Lo que parece es que el grupo A se infecta más fácil, pero no es muy clara la estadística. No tenemos todavía toda la información que quisiéramos para poder afirmar eso. También, a medida que miramos hacia atrás, una mirada retrospectiva en estos meses, no entendemos por qué hay gente que lo transita como un mero resfrío, una indisposición, y hay otros que mueren por ello o se enfrentan con la muerte y logran sobrevivir gracias a la ayuda médica. También al principio pensábamos que era gente joven la que estaba a salvo. Luego se demuestra que en realidad los jóvenes pueden ser severamente afectados por ello. ¿Por qué hay personas que no presentan sintomatología y sí cargan con el virus? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Hay una cuestión en todas las infecciones. La respuesta del huésped depende mucho de la carga viral o de la carga de bacterias que está entrando al cuerpo. No es lo mismo infectarse con 10 partículas de virus que millones de virus. Si, por ejemplo, estoy haciendo un procedimiento en el hospital, estoy intubando a alguien expuesto a una cantidad muy alta de virus en alguien que está estornudando, que está críticamente enfermo con esta infección, son millones de partículas las que voy a aspirar. No es lo mismo que pasé por la calle, alguien tosió y de pronto unas partículas estaban en el aire y entraron a mi cuerpo y me infectaron. Entonces, hay una variación de la respuesta del huésped dependiendo de la cantidad de virus que están entrando en ese momento. Tal vez en eso explica en parte por qué algunas personas tienen una infección más severa que otras personas. Lo otro es la respuesta del huésped. No todos respondemos igual a una infección. Muchas veces
infecciones virales, lo que estamos viendo es la presentación del sistema inmunológico atacando esas infecciones. Y con el COVID estamos viendo esas respuestas. Hay personas que hacen una inflamación muy severa del pulmón y es debido a la respuesta inmunológica. Yo mencioné la obesidad, que continúa siendo uno de los factores que complican la situación o hacen que el paciente sea más proclive. ¿Qué pasa con aquel que evidentemente si está atravesando un proceso de curación de cáncer o de quimioterapia o de rayos, tiene el sistema inmunológico afectado? Esa persona es muchísimo más proclive a la infección, ¿no es así? O a no sobrellevar la infección en caso de ser infectado. Bueno, ese es un punto bien interesante. Personalmente yo he visto pacientes que han estado en quimioterapia, se infectaron y la respuesta no es tan severa porque el sistema inmune está comprometido. No reacciona de una forma tan severa contra el virus y la inflamación en los pulmones, en los riñones, en otros órganos no es tan severa como las personas que no están inmunocomprometidas. En Nueva York, después de que tuvieron la epidemia, presentaron los estudios y es también muy interesante que el grupo de pacientes con cirrosis de alcohol, en esos pacientes con cirrosis el sistema inmunológico no es muy efectivo. El número de pacientes que tenían cirrosis no era muy alto en los pacientes que estaban admitidos con COVID. Probablemente no reaccionan tan severamente al virus, ¿sí? Yo creo que en parte eso explica, pero no es una respuesta muy clara como para recomendar inmunosupresión a todo el mundo. Claro. Sí. Eso significa que al pensar que una persona tiene el sistema inmunológico comprometido, está íntimamente vinculado con la reacción del cuerpo para defenderse. Entonces, esto tiene que ver con las citoquinas, esa respuesta descomunal por parte del cuerpo para defenderse y que evidentemente al tratar de defenderse ataca también a los buenos tejidos, a los buenos órganos, etc. Entonces, si una persona no tiene el sistema inmunológico, o mejor dicho, si lo tiene comprometido por una condición preexistente, tal vez sea un buen factor. Sí, precisamente la dexametasona lo que está haciendo, bloquea el sistema inmunológico, bloquea esa respuesta exagerada de citoquinas. Cuando empieza a tomar dexametasona todos los días por 10 días en pacientes con COVID moderado o severo, estamos bloqueando esa reacción inmune del huésped contra el virus y controlando el daño que el cuerpo hace. Las citoquinas producen inflamación y también pueden dañar el tejido normal. Doctor, ¿usted atiende en sala de emergencias o en consultorios externos? ¿Hace visitas en hospitales? ¿Cuál es la rutina médica suya? Normalmente estoy viendo pacientes en la oficina a través de telemedicina. En el estado de Texas sigue siendo vigente esta forma de ver pacientes hasta noviembre de este año. Y en el hospital, en unidades común y corriente de admisión del hospital y en unidades de COVID. Los pacientes de COVID somos más estrictos, solamente entra la persona que tiene que trabajar directamente con el paciente, usamos máscaras N95 y protección para la cara, gowns para protegernos y guantes. ¿Ha cambiado la conducta del virus en San Antonio, Texas, en cuanto a el tipo de paciente que recibían y cómo lo recibían? ¿Se ha observado algún cambio? ¿Se ha mantenido más o menos igual? ¿Cómo ha sido la experiencia en los últimos 6 meses? Desde el punto de vista de personal de salud, yo creo que hay más experiencia en el manejo de estos pacientes, somos más conscientes del cuidado que hay que tomar, se dan menos chances a una infección que sería nosocomial o sería adquirida en el trabajo, ¿no? Me parece que todo el equipo de salud está más preparado en este momento para detectar los casos, los síntomas tempranos, hacer las pruebas y manejarlos en el hospital. Y en cuanto a capacidad hospitalaria, ¿cómo está la ciudad de San Antonio?
En este momento estamos bien. Las unidades de COVID se han ido cerrando solamente, por decirle algo, en la mitad de mayo teníamos 3 unidades de cuidado intensivo solo dedicadas a COVID. Normalmente el hospital tiene una unidad. Teníamos 3 unidades y teníamos 3 pisos del hospital dedicados a COVID. En este momento solamente hay un piso dedicado a COVID y no hay una unidad de cuidado intensivo dedicada a COVID. Qué bien. Doctor, también mucho se ha hablado en el último tiempo de las vacunas y de la inmunidad en manada. El hecho de que más gente se haya contagiado, podríamos suponer que en países como Estados Unidos o Brasil o Gran Bretaña, con este alto número de infectados, que a medida que pase el tiempo va a estar más preparada la sociedad para, va a tenerlo más fácil en volver a la normalidad, ¿o es un concepto errado? Uh, um, yo creo que está muy temprano para saber qué va a pasar. Ahora viene el invierno y con el invierno vienen todas las infecciones respiratorias y obviamente va a agravar el problema. El, la, la inmunidad en comunidad se adquiere cuando hay un 75% de la población infectada, o sea que todavía no Ajá, para llegar allí. claro, claro. Las vacunas pues están en proceso, ¿no? ¿Y qué le parece el tema de la vacuna rusa, que siempre que dicen Rusia o China, se nos paran los pelos y decimos, a ver qué es cierto acá, a ver qué es mentira? Y hubo publicaciones últimas que hablan de la efectividad de la vacuna rusa, a la que la mirábamos con mucha desconfianza hace días nada más. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha estado siguiendo todas estas vacunas. Hay unas 34 vacunas radicadas con la organización. De esas hay 9 vacunas que están en un proceso de fase 3 de investigación, o sea que ya es casi la fase final antes de pasar a ser certificadas. La vacuna rusa pasó de la fase 1 a la fase 3, tiene unos problemas, el grupo de pacientes estudiados inicialmente era muy bajo, como 74 pacientes nomás, comparado con la fase 3 que está haciendo Moderna, la vacuna de California, que son 30,000 pacientes en la fase 3. Obviamente, entre más gente estudies, hay más posibilidad de detectar si hay efectos secundarios y qué tan efectiva es la vacuna. Hay que esperar que la FDA dé la certificación para estas vacunas. Obviamente Rusia pues está fuera de la jurisdicción de la FDA, Claro. pero la Organización Mundial de la Salud los está siguiendo y también puede hacer una recomendación al respecto, ¿no? Sobre todo porque también trabaja con muchos países y donde el virus también se ha desparramado bastante, con bastante eficiencia. Pero hay un aspecto que dice que hay poca participación de minorías en los estudios y se refiere a todos. Por ejemplo, el raza negra, latinos, asiáticos, hay poca, o también indígenas de Estados Unidos, del área de Norteamérica, hay poca participación en los estudios. ¿Podrían estos sectores verse comprometidos en cuanto a su inmunidad el día que salga la vacuna por no estar contemplados en la misma proporción que el anglosajón o la raza blanca en general? Bueno, esperemos que todos esos factores, todas esas variables se ajusten antes de publicar los estudios, que si necesitan un grupo más grande de afroamericanos o de latinos o indígenas naturales de Norteamérica, los aumenten para hacer una muestra representativa de ellos. Eh, pero pues hay que esperar que publican, ¿no? Claro. Eh, sí, Ahora, sí. el aspecto que diferencia a una persona de una raza a la otra, ¿tiene que ver con su constitución o con su cultura, su consumo, sus hábitos, su consumo de determinadas comidas? Por ejemplo, si hay una familia descendiente de alemanes en Colombia, en Venezuela o en Bolivia, se la puede mirar porque vive en ese lugar
como latina o hispana, o es su constitución, la constitución de su ADN lo que determina el tipo de respuesta que podría tener siendo de una raza o de otra? Hay algunas condiciones que están ligadas al DNA que no la puede uno cambiar. Eh, por ejemplo, en el grupo de afroamericanos o descendientes de África, eh, ellos tienen algunas modificaciones en el DNA que les permitieron ser más resistentes a la malaria. Obviamente, eso los puede poner a riesgo de ciertas anemias. Se llama sickle cell disease, es una anemia eh, que en ese momento lo protegía de malaria. Individualmente, cada grupo ha tenido una historia y ha estado expuesto a ciertas infecciones, ciertas variables que determinan el DNA que tenemos hoy. Obviamente es una transición, me protege para esto, pero me pone a riesgo de otras cosas. Para el grupo latino, me parece que el riesgo más alto con el COVID es la obesidad y no necesariamente es el DNA, es la dieta y Claro. la actividad física que se lleva, ¿no? Es más, entonces sería más cultural, hábitos relacionado con ese aspecto. Eh, Y doctor, hablemos de fechas. Ahora que nos acercamos a las elecciones en Estados Unidos, el 3 de noviembre, en realidad este problema que tiene el gobierno hoy querría tenerlo resuelto para poder reactivar la economía y decir, vamos, la bolsa está bárbara, el índice de desocupación lo superamos, está todo fantástico. Entonces, al momento de escuchar por parte de instituciones o tal vez con cierta influencia política, muchos grupos desconfían de la información. ¿Cuándo podrá ser que se haya distribuido y aplicado una vacuna como para decir, estamos a salvo, salimos a la calle, volvemos a la normalidad? yo creo que va a depender mucho de la conciencia social que tengamos. Hay países que lo han logrado, como Nueva Zelanda, Alemania, que han creado una conciencia social de proteger a las otras personas. En Estados Unidos hay un poco de resistencia a eso, hay un individualismo que está ahí de por medio y desafortunadamente no ven el riesgo que es para otras personas. Si hay resistencia a las vacunas como el flu, ¿no? Se puede imaginar qué resistencia va a tener una vacuna como el coronavirus. Eh, es crear una conciencia social, es algo cultural y eventualmente pues poder llevar a cabo todos estos programas de prevención. Hoy en día con el flu solamente alcanzamos al 50% de la vacunación, nunca hemos conseguido hacer 100%. Entonces, ¿qué garantiza que si la vacuna está disponible para el COVID-19, las personas se la vayan a poner? Depende de cada uno que tenga esa conciencia también, ¿no? ¿Y el que se la coloca estará a salvo? Por ejemplo, yo creo en la vacuna. Entonces, cuando salga, me doy la vacuna. ¿Yo estaré a salvo o me podré contagiar? Porque muchas veces yo me doy, todos los años me doy la vacuna del flu, de la influenza o de la gripe y muchas veces caigo enfermo igual. Depende mucho de la predicción que hay para la inmunidad, ¿no? En este momento, el COVID-19 que está en Estados Unidos está muy estándar. Hay una variación reportada de China, eh, pero en la mayoría creo que la vacuna va a estar bien efectiva. La pregunta grande es cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Ajá. ¿Sí? No sabemos si van a ser 6 meses o un año, si hay que tomar otra vacuna el año que viene, no sabemos eso. Pero creo que Y, sí va a proteger. y por otro lado, estamos en el mes de septiembre. Empezamos en el mes de marzo con la pandemia y muchos decían probablemente para agosto ya la situación esté superada y no lo está. ¿Será junio del año que viene un momento donde estemos ya con tranquilidad o lo lograremos antes? Yo creo que junio estaría bien. Daría tiempo para desarrollar la vacuna, aplicarla y sacar adelante programas de prevención.
Tal vez junio está bien. Me parece que está más acertado. El invierno lo veo difícil por las infecciones respiratorias que van a estar apareciendo, sobre todo en el norte, ¿no? Y hablemos de eso. ¿Por qué, si no tiene que ver con el COVID, el- la influenza o la gripe, por qué entonces no estamos hablando de una bacteria, ¿no? Pues la influenza no está generada por una bacteria, sino por un virus. Es Entonces, correcto. ¿por qué las condiciones del tiempo influirían en que uno sea más proclive para enfermarse de ese tipo, con ese tipo de virus? Bueno, la influenza se transmite más fácil durante el invierno porque el cambio de temperatura favorece que el virus sea liberado más fácil de una persona a otra. La temperatura baja también predispone a infecciones. Y se puede imaginar qué pasa si las dos infecciones están ocurriendo al mismo tiempo. El pulmón con el COVID-19 tiene suficiente. Ahora le agregamos otro virus, va a ser muy difícil. Es decir, el hecho de que estemos más encerrados, que haya menos ventilación, que estemos menos tiempo afuera, es el caldo de cultivo perfecto para que estemos respirando el mismo aire, etcétera, ¿no? Y con la propensión que ello implica. Pero no hay ninguna vinculación entre uno y otro, ¿no? No, Porque los expertos del CDC están preocupados por el invierno. Creen que el número de infectados va a subir justamente por las mismas condiciones que generan que sea la temporada del flu, ¿no? Eh, pues sí, estadísticamente lo vemos. Todos los inviernos los casos de flu suben. Desde noviembre hasta enero, febrero y después de febrero siguen los del virus sincitial respiratorio. Siempre pasa, todos los inviernos vemos infecciones, los hospitales están que no dan abasto, las camas de cuidado intensivo están que no dan abasto, y si en adición a eso tenemos el COVID, va a empeorar la situación para poder atender toda esta gente, ¿no? bueno, y ya empieza, ahora en estos días tenemos la influencia de un sistema meteorológico que va a hacer bajar las temperaturas, por ejemplo, en la ciudad de Denver, en Colorado, de 36 grados Celsius a 2 grados Celsius. Ah, Es decir, solamente la transición de un día para el otro. Así que ahí está la indicación de que ya empieza a cambiar las condiciones. Hoy mismo, cuando salimos aquí en Atlanta, es una ciudad netamente húmeda y calurosa, en el verano ya las noches son agradables, está fresco, eso nos indica hoy, el día del trabajo, estamos marcando extraoficialmente el final del verano, así que entramos a un periodo complicado. Bueno, doctor, sabemos que la gente joven no es inmune a esta enfermedad como se suponía, que la gente con enfermedades preexistentes está un poco más complicada para que el COVID-19 realmente los ponga con peligro de muerte. Eh, Gente entre 18 y 29 años representa el 22% de los casos, de 30 a 39 el 17% de los casos y de 40 a 49 el 15% de los casos. Esas cifras ya nos están diciendo que está íntimamente relacionado con la conducta y los hábitos que tenemos en esta pandemia. Y tal vez ese mensaje original de que los menores no serían o los jóvenes no serían tan proclives a enfermarse se habrá quedado en algún lugar y creó esta respuesta equivocada que hoy tendremos que corregir. Veremos cómo lo enfrentamos, ¿no? es correcto, Guillermo, es lo que estamos viendo en las estadísticas. ¿Quién está expuesto? Las personas que están saliendo a trabajar, que están saliendo a restaurantes, que están socializando, son los que están tomando los riesgos y si en adición a eso no se ponen el tapabocas, no usan el distanciamiento social, pues se va a empeorar esta situación. Es correcto. Doctor Pablo Feillé, especialista en enfermedades infecciosas, gracias por estar con nosotros desde San Antonio, en Texas, para Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima. Con mucho gusto. Gracias, Guillermo. Y Adiós. ustedes también, nos vemos en otra edición. Soy Guillermo Arduino desde Atlanta. Nos encontramos pronto. Gracias. Adiós.